¿Cómo ha prevalecido Maná tantos años? Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en el staff de Maná, mi querido Gallo. Y desde entonces te puedo decir de primera mano que era una relación muy armoniosa entre todos. Empecé como de 18, 19 años por ahí. Yo ahorita tengo 57 años. En ese tiempo fue la transición del cambio de Sombrero Verde a Maná. Muchos otros grupos en la historia de la música terminan separándose. ¿Tú qué crees? ¿Por lucha de egos o por inconvenientes de producción, de creatividad? Creo que una de las principales cosas que se ha mantenido es que ellos son muy derechos en sus cosas. Hay una sociedad entre ellos, entre los músicos, que les ha funcionado muy bien y sobre todo que hay respeto. Cuando fui a ver a Coldplay hace unos años, que justo fue invitado Fer de Maná, por el concierto había bicis como para tú estar pedaleando en lo que esperabas, para alimentar la energía del concierto y reducir el consumo. Por todo el sentido del mundo, como que dos bandas de ese calibre colaboraron porque son dos bandas que aportan desde ese ámbito y eso está chido, ¿no? En cualquier industria encuentras desde ese sentido de conciencia querer como dejar algo así, ¿no? Rayando el Sol yo vi cómo le escribieron. Hola chicos, nuevamente aquí en Comunicart, el arte de expresarnos desde el alma. Tenemos invitados especiales hoy. El tema va a ser Ciudadanos del Mundo, que aquí tenemos harto para hablar. Tenemos a Claudio Bergagnini, que él ya tiene experiencia, aunque es muy joven, en viajes y en cambios de residencia. Sara Alegría también, que se ha cambiado de residencia varias veces y ha viajado muchísimo. Y nuestro invitado estrella, Carlitos Sánchez, alias El Gallito, que llevas 30 años viajando por el mundo, Gallo. Más o menos por ahí. ¿Verdad? Sí. Y pues aquí su anfitriona Connie Curet, con mucho gusto. Quiero decir que con mi queridísimo Gallo he tenido la oportunidad de trabajar, ya no quiero decir hace cuántos años para que no se note, pero alrededor de 30. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos tras bambalinas en el staff de Maná, mi querido Gallo. ¿Qué nos puedes contar de tu historia para poner en contexto a la gente hablando de Ciudadanos del Mundo? Sara nos va a contar su historia, Claudio la suya, yo la mía en breve. Pero tú eres el que traes más background de viajes y de una historia interesantísima de viajes y de éxitos de Maná. No, y sobre todo, perdón que interrumpa, viajes de trabajo. Claro, pero que has podido combinar con de placer o no Sí, de tanto. repente, no, sí, de repente se puede un poquito conocer y viajar un poquito por... Ponlos en contexto, Gallo. ¿Cuándo empezaste con Mira, yo Maná? tengo, más o menos yo inicié en el 89 con ellos y básicamente tengo como 30 y pico de años, 35 por ahí, 36 quizás. Y empecé pues joven relativamente, yo ahorita tengo 57 años, empecé como de 18, 19 años por ahí. Y pues básicamente pues entramos con esa banda y aprendimos con ellos realmente. El Desde staff, que era Sombrero Verde te tocó. sí, me tocó una partecita muy chiquita de Sombrero Verde y yo inicié en el 89. En ese tiempo fue la transición del cambio de Sombrero Verde a Maná. Fue Exacto. básicamente lo que a mí me tocó. ¿Y qué puestos has desempeñado? Porque Yo creo que inicié, has tenido varios roles sí, dentro del yo inicié grupo. con ellos, bueno, en staff. Al principio no había como tal rol de decir cierta característica, de decir, bueno, tú vas a hacer esto y nada más esto, sino que hacíamos de todo. Claro. Como cargábamos el equipo, lo descargábamos, armamos batería, guitarras, teclados. Yo me fui un tiempo mucho por la iluminación, que era una iluminación pues muy precaria en ese tiempo, ¿no? Muy pobre, muy poquito. Y de ahí, pues, fui agarrando esa parte de iluminación, hice algún tiempito de iluminación con algunos compañeros, Chucho Guevara, con Adrián Zurita, y después agarré un rol como de una especie de road manager con ellos, y yo me encargaba prácticamente de todo lo que era de la banda. ¿En qué sentido? Hotelería, transportación, seguridad, aeropuertos. Wow. Y eso era lo que hacía, lo último que hice. Después tuve una pequeña pausita, un par de años yo salí de la empresa y volví a retomar otra vez hace como unos 4 años.
Tuve unos 8 años fuera más o menos. Ok. Y ahorita estoy haciendo producción. Hago básicamente lo que son efectos especiales y hay una parte que se llama Carpenters, que es como carpintería, pero no es la carpintería como tal que uno conoce de la maderita. Y esa parte hacemos ahorita. ¡Guau! Y en tu experiencia, Gallo, de viajar por tantos países, ¿cuántos países conoces? Pues mira, no tengo el número exacto de cuántos países hay, pero conozco todo lo que es Latinoamérica, desde Argentina hasta Guatemala. Desde la Tierra de Fuego, casi. Sí, hasta Guatemala y algunas islas del Caribe, como es Puerto Rico, Aruba, hay otra isla que por ahí no me acuerdo cómo es, pero que hemos ido de trabajo. Y básicamente pues lo que es Estados Unidos y Canadá. Y Europa, no todo Europa, pero sí por lo menos los principales países, por ejemplo Italia, Alemania, Francia, Holanda. ¿Maná llega hasta allá? Sí, hemos ido por trabajo ya. ¿Y qué tal llena? Fíjate que muy bien. La primera vez que fuimos hicimos un lugar pequeño, porque de hecho ellos siempre cuando abren un mercado siempre vamos a lugares pequeñitos. Y posteriormente a eso el siguiente brinco es un lugar ya más grande. Y así empezamos en esa parte de Europa y muy bien. Igual fue Brasil también. Brasil es un poquito difícil el mercado para la gente que no entra con disco en inglés o hablando en portugués. Hace ratito que platicábamos el Gallo y yo antes de que comenzáramos con el podcast y platicábamos sobre el tema de que son pocos los artistas que hacen sus giras y lo hacen con el mismo equipo. Exactamente. Y lo bonito es que son tantos años trabajando con los mismos artistas que se convierte de repente ya en un tema hasta familiar, ¿no? Porque ya tienes una convivencia muy personal con ellos, que sería el caso de él. Era justo lo que quería comentar. ¿Cómo ha prevalecido Maná tantos años? Porque sabemos que hay muchos otros grupos en la historia de la música que por angas o por mangas o por lucha de egos o por inconvenientes de producción, de creatividad, terminan separándose. ¿Tú qué crees que se deba? Que a mí me tocó conocerlos de primera mano, que estuve en esta amistad como dice Sara, hace 30 años que yo estuve Te trabajando. quiero interrumpir, perdón. ¿En qué estabas tú, Connie? Yo era la asistente del manager de Maná. Ok. Y desde entonces te puedo decir de primera mano que era una relación muy armoniosa entre todos. Mira, yo creo que una de las principales cosas que se ha mantenido es que ellos son muy, muy derechos en sus cosas, en sus negocios. Siempre hay una sociedad entre ellos, entre los músicos, y siempre la han mantenido muy, pues muy, muy bien, ¿no? O sea, no hay idea de que porque tú ganas más, yo gano menos, sino que todo lo establecen bajo un criterio como se debe hacer en todas las empresas, en contratos, ¿no? Tú tienes tal porcentaje, Entonces yo creo que eso es una parte que les ha funcionado muy bien y sobre todo que hay respeto para eso. No hay nada de que pues yo gano más o tú ganas menos, ¿por qué? Sino que esa parte la han mantenido. Entonces yo creo que es una principal cosa que ellos tienen, que siempre han sido muy, muy derechos. Ellos son un grupo que cuida mucho, por ejemplo, a nosotros nos tienen con nuestros pagos siempre al día, nunca hay nada de que pues hoy no hay lana, hoy no se pudo, o espérenme mañana, siempre, para ellos siempre ha sido primero el dinero de la gente de trabajo y después nosotros. Entonces yo creo que todo eso es un poquito, vamos, que a ellos les ha funcionado. Claro. O sea, esa parte que yo conozco algunas otras bandas, que bueno, no voy a omitir nombres, pero que entre ellos pues me he tocado ver, pues no es de que me lo platiquen, de que reciben una lana y le dicen al otro que gano menos, y bueno. Entonces yo creo que ese respeto que hay con ellos, entre ellos mismos, yo creo que es lo que les ha ayudado a que han trascendido tanto tiempo unidos pues como grupo. Y yo creo que la oportunidad, Gallo, sobre todo de tener un trabajo en el que puedas conocer muchos países del mundo, ¿no? Y creo que debe ser un trabajo, si te gusta, muy bonito porque vas, pues prácticamente estás en todos los conciertos, en los países donde se presentan
Me comentabas también que van a estar en Estados Unidos, ¿no? Sí, Con Maná y tú vas con ellos. Arrancamos ahora el 27 de febrero. ¿Cómo te afecta a ti en lo personal, por ejemplo, en la vida de pareja, el estar viajando constantemente y no estar aquí en Guadalajara? Bueno, en un principio, cuando uno era más joven y estaba empezando con la familia, sí era complicado porque pues tenías que dejar a la familia y a los hijos, ¿no? Yo en mi caso tengo 2 hijas y pues mucha parte me perdí muchos cumpleaños, mucho fiestas. Fechas importantes Sí, de familia. Porque pues el trabajo pues lo tienes que realizar. No había de que, oye, pues hoy es cumpleaños de mi hija y hoy no. O sea, esa es una parte que... O sea, sí sacrificas Sí, tu vida sí, personal. Sí, justo como familiar. que es algo que nadie... Sí, no O sea, se se da- queda mucho sí. la banda, como el espectáculo y todo. Sí, digo, y- es muy bonito viajar, Claro, conocer y pero todo, ya en el núcleo pero sí es familiar. complicado. O Sí, sea, porque nos podemos imaginar a lo mejor que el estar con un artista en giras, pues es la fiesta, la diversión, pero también hay sacrificios en otras partes, ¿no? sí, y hay carencias también porque pues empieza a ver pues que no estás en la casa y que acá y allá y pues sí es complicado, la verdad. Me imagino. Pero bueno, finalmente ha sido prácticamente toda tu vida el tener que estar viajando y en giras. Y realmente tú cómo te sientes? ¿Te sientes satisfecho con esto que has logrado? Y sobre todo con Maná, porque pues, es un grupazo, ¿no? Sí, la verdad sí, digo, hubiera querido, no sé, a lo mejor hacer más cosas. Por ejemplo, me gustó mucho la iluminación, pero la verdad que no crecí igual que los equipos en su tiempo. Me faltó a lo mejor preparación por ciertas cosas que de repente dejas pasar y no haces, por desidia, pero sí me gusta, en general me gusta lo que hago, me ha dado muchas satisfacciones y la verdad estoy feliz. Si me dijeran que si pudiera repetir, o sea, en otra vida lo mismo, haría lo mismo. La verdad que sí. Qué bonito. Yo te quiero preguntar, ahorita que estaban comentando acerca de Maná y los temas, si ha llegado a haber discusiones o cómo han hecho para que la relación sea tan sólida. Y comentaste como que por los contratos y que cada quien como su rol y no hay como ese tipo de conflictos. Para mí me llama más la atención también a nivel creativo, si cómo pueden llegar a gestionar ese tipo de cosas. Que manejaste iluminación y, o sea, como todos los roles que has tenido y dentro de los mismos, o sea, Fer y los integrantes del grupo, pues al final del día es arte, ¿no? Es música, es entretenimiento y desde el aspecto creativo supongo que también puede haber mucha diferencia de opiniones y de ideas de cómo manejar diferentes situaciones. Para que llegue un grupo tantos años y con tanto éxito, pues ha de haber algo saben hacer que otras bandas no, para poderla mantener. Yo creo que, o sea, retomando, o sea, lo mismo que te dije hace un ratito, yo creo que es ese respeto que ellos tienen entre ellos, ¿no? O sea, si de repente, por ejemplo, una musicalización de un tema lo hace Alex, por ejemplo, con una canción que escribió Fer, yo creo que, pues si hace algo que no, oye, pues no me gusta esto porque suena así, entonces todo ese parte es, pues parte de respeto que hay, no de que no me gusta y sácate a la... Sí, que tú no sabes. Sí, no, o sea, yo creo que no, vámosle cambiando, vámosle poniendo así. Entonces yo creo que ese respeto que ha habido siempre con ellos y ante toda su gente, yo creo que es lo que les ha funcionado. Yo creo que es pues no la varita mágica, pues, pero vamos, ya tienen a través de todos los años que han hecho ellos discos y eso, yo pienso que eso les ha ayudado a madurar y les ha ido bien con eso. Igual no han batallado, te digo, porque pues aporta uno. Si Sergio trae una idea, creo que le dan oportunidad de que la desarrolle. Si Alex trae una idea, pues lo hace. Ahí el que menos no aporta mucho musicalmente, pues es Juanito, pero tiene también lo suyo, pues claro. Es un buen bajista, pues es muy... Pero musicalmente, pues entre Fer, Alex y Fer, Alex y Sergio, pues son más o menos un poquito los que mueven ahí esa parte, ¿no? ¿Crees que ha habido también una amistad, Gallo? Hay un cariño, porque de lo que yo me acuerdo, realmente a lo mejor soy cursi, pero digo, ya en los negocios de repente eso se pone un poco de lado para verlo frío, pero como dice Claudio, en la creatividad y en este espíritu que se sigue sintiendo en el grupo, porque es energía, o sea,
es que realmente comparten la creatividad y hay apertura para lo que aporta cada uno y respeto a su vez, pero realmente sí se integran como tal, sin la lucha esta famosa de egos, de que uno se quiere imponer sobre el otro. ¿Cómo lo has visto? Sí, yo creo que, sí, digo, en su momento yo creo que sí hay, digo, no lo veo mucho yo porque no estoy todo el tiempo ahí con ellos, pero por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en una grabación de un disco, bueno, de dos, de hecho, uno en Los Ángeles y otro en Puerto Vallarta, de Sueños Líquidos en Vallarta y el de Amar es Combatir en Los Ángeles. Y creo que, digo, pues sí, de repente sí hay, pues, no sé, molestia de algo que no le está funcionando, pero nunca un enojo ni un aventar. O sea, hay diálogo, O sea, puede haber sí, claro, diferencias, claro. pero Pues, sí, llegan hay a diferencias, puntos. pero siempre al final terminan, o sea, cayendo en el mismo punto de que, pues sí, vamos a hacerlo así. Creo que no es algo, o sea, de que se enojen a muerte y a ver, porque yo que el tema va a ser así, porque sí quiero que sea la música, ¿no? ¿No? Siempre, o sea, llega un momento que lo hablan, a lo mejor de repente pues sí les enoja uno con el otro, pero pues es cosa de par de minutos, al rato lo hablan y se arregla y no pasa nada. Y ahí está, digo, la prueba es que te digo, pues ya llevan ellos como banda muchos años. Oye, Gallo, y hablando de, pues del tema de viajeros por el mundo, a ustedes, a toda la producción, al grupo, ¿qué país es el que les gusta más y que les Hijo, llega así cuando llegan a dar un concierto? mira, yo creo, bueno, yo no puedo hablar por mis compañeros porque pues yo creo que a cada quien le va. Yo en un principio a mí Argentina no me gustaba. La primera vez que fui a Argentina, no sé, se me hizo muy aburrido, no le agarré el rollo. La segunda vez que volví a Argentina, como que le agarré el saborcito a la ciudad, a Buenos Aires sobre todo, y me encantó. Y ahora es una de mis ciudades favoritas, Buenos Aires. Este, Dicen que la gente en Argentina es gente muy apasionada en los sí, conciertos. sí, fíjate que es gente La muy que más fiel. grita, la que Sí, más canta. la verdad es que sí. Y fíjate que el argentino no es como el argentino que conocemos aquí en México. Digo, con todo respeto, tengo muchos amigos argentinos, pero a veces los que salen fuera de Argentina son un poquito más, decimos son un poquito más odiosos, pero no, el argentino que vive allá en la Argentina es buena persona. Y me gusta mucho a mí, Argentina me gustó mucho, España, me encanta España. ¿Qué parte de Este, España? pues me gusta Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, hay muchas ciudades me ¿Cómo han los gustado mucho. recibe la gente? Dicen que el público en España es un poco más difícil que en todos lados. Fíjate Hablando que, de países donde se habla el español, ¿qué tal es el público en fíjate que ellos España? como, bueno, como banda, como les va muy bien. La gente los quiere mucho, pues es bien, también la gente es bien apasionada. Y la gente también es linda ya, pues, a mí me encanta también España. ¿Y en Estados Colombia me Unidos se encanta. siente? ¿O al final es el Fíjate público que latino también Estados Unidos es muy cálido, caliente los shows. expresivo? ¿Cómo Sí, no? son muy calientes porque pues va mucha gente, por ejemplo, a un show, por ejemplo, ahora que vamos a Nueva York, pues va gente de Ecuador, va gente de Venezuela, va gente de diferentes y se pone muy bueno. Los shows se ponen muy calientes, como dicen. Pero yo creo que esa parte del latino, pues la vive Estados Unidos. Pero, por ejemplo, ir a un concierto, por ejemplo, a Bogotá o a Medellín o algo, es también Bueno, fuerte, sí, sí, sí. ¿llegan a ir americanos a los Sí, conciertos? sí, muchos. A nosotros nos ayudó, bueno, a ellos como banda, a nosotros, pues a ellos como banda, hicimos una gira, no me acuerdo el año, con Carlos Santana. Wow. Entonces, el público de Santana, pues era un público, la mayoría americano, y pues el de Maná, pues latino. Entonces, ahí fue como una conjunción de que Carlos se dio a conocer con la gente joven latina que no lo conocía, y nosotros con la gente americana que no conocía ¿Y qué la tal banda. les fue? Bien, muy bien, fue una experiencia muy padre, me gustó mucho, muy bueno. Qué Qué bien. padre, ¿no? Qué Padrísimo. chido. Oye, Gallo, y si nos fuéramos así como dijo Sara hace rato, que obviamente mucha gente que estamos como público ves a los famosos y ves todos estos éxitos, pero tras bambalinas, como tú decías hace rato, que
a lo mejor te perdiste cumpleaños de tus hijas y todo. ¿Tú crees que tenga que ver este tema de que en algunos artistas, incluso no solo los que salen a la luz, sino los que están tras bambalinas, que al final son el soporte del artista, que es el que da la cara, digamos, pero tú y los del staff, pues realmente hacen un trabajo extraordinario que está detrás? También viven esta cuestión de no poder estar con su gente cercana y el grupo se vuelve tu familia y se vuelve una vida de hotel en hotel que cualquiera diría, oye, conozco todos los países, que seguramente es extraordinario, pero la parte oscura, ¿tú cómo la plantearías? O sea, se llega a sentir soledad, a lo mejor se puede llegar a caer en el extremo de la diversión por ese vacío interior que puede llegar a haber por no estar compartiendo con tu familia más allegada, ¿o no? Sí, fíjate, yo creo que sí, sí siente a lo mejor en algún momento, y más cuando llevas una gira, por ejemplo, larga, ya llevas, no sé, girando más de 6 meses, yo creo que sí. Sí, llega esa parte porque pues empiezas a extrañar un poquito pues a la familia, pues a la gente que está acá, y más cuando estás más lejos, ¿no? Cuando estás cerca, pues a lo mejor no es tanto, pero cuando estás del otro lado, por ejemplo, del charco, en Europa o algo, sí es más complicado, pero, pero lo vas sobrellevando con la gente, o sea, también entre nosotros, no te creas, a veces de repente no nos aguantamos ya unos con otros de tanto tiempo que nos vemos. Como en la familia también. Claro, Cuando estás, llega un momento que dices, a ver, ya lo tengo aquí diario. Pero en general sabemos ya sobrellevarlo. Entonces, a lo mejor un poquito nos da un poquito de esa experiencia media fea, pero al ratito salimos y nos divertimos un ratito y ya como que bajamos el estrés. Pero sí, sí se siente de repente eso. Claro que sí. Oye, Gallo, y digo, si lo puedes contestar, de repente no se dan a lo mejor algunos excesos durante esas giras. No Mira, sé. te voy a decir una cosa. Hay fiestas, nos divertimos, salimos, nos echamos una cerveza. Yo no soy de mucho tomar, en general, no tomo mucho. Y fumé un tiempo, ahora no fumo, tiene muchos años que no fumo. Pero yo, por ejemplo, nunca me he enganchado en drogas y la mayoría de mis compañeros no. Creo que pues eso pues ha sido una banda muy sana. No ha habido así excesos de que sea, pues es que la cocaína, o es que la marihuana, o es que la éxtasis, o sea, no. Y en el alcohol tampoco, haz de cuenta, porque siempre iniciamos cuando muy jóvenes, haz de cuenta que salíamos a la gira y llevábamos un cartón de cervezas y tomábamos, manejando y tomamos con la chela, pero yo creo que vas madurando, ¿no? Y va creciendo la banda, vas creciendo, entonces llega un momento que ya no te enganchas Con ese tipo de cosas. Sí, pero Fíjate, sí, o digo, sea, te lo pregunto. sí ha pasado. Yo conozco gente tengo amigos que han fallecido por drogas, sobredosis. Y te lo pregunto porque de repente vas a un palenque, por ejemplo, ¿no? Y ves que el artista está tomando ya directo de la botella. Sí. Entonces, digo, igual pudiera suceder. Ahorita comentas que No, en fíjate realidad que son acá muy sanos, pero nosotros, el staff, bueno, así fue, y también la banda, siempre fue muy profesional en ese tipo, ¿no? O sea, yo en mi vida que llevo ahí con Maná, jamás he visto, por ejemplo, que Fernando salga borracho, o sea, que cantar, o que cancele un show porque no puede, porque tomó mucho, o sea, no. Ninguno de ellos, ninguno de y la banda. quizás sea el éxito también de que toda su área de producción pues ya sea una familia, ¿no? Sí, El yo creo que tiene que algo se han que ver. dirigido de una manera sana, responsable, con armonía, Sí. principalmente por el grupo, ¿no? Sí, yo creo que, digo, todo eso influye, digo, porque imagínate que unos drogados y otros, o sea, sería un desastre de banda, ¿no? No, y lo interesante de todo esto es que creo que no tenemos, pues la mayoría de la gente, esa apertura a ver lo que pasa detrás de los conciertos con un Exactamente. artista, ¿no? Sí. Y se me hace muy interesante que ahorita tú nos des la oportunidad de conocer, pues lo que pasa detrás de Grupo Maná. Sí, sí. Hay artistas que sí hay excesos, ¿eh? Digo, yo me tocó vivir, o sea, no me gustaría decir nombres porque tampoco no está bien, pues, pero me he tocado con bandas, con grupos que de repente los excesos eran, y dices tú, chino, o sea,
pero... Pues, eso bueno, también habla por eso de lo misma longevidad de la carrera, ¿no? De no meterse en escándalos, al final del día, el staff, a lo que entiendo, pues muchos han permanecido desde muchísimos años y eso hace que llegue un punto en el que han madurado juntos, en plan de que seguramente a los 25, en los primeros bombazos, más de alguna fiesta se pusieron y sí, entre te pusías cuates, de repente borrachito. pero obviamente si ya tienen 30 años claro, trabajando juntos, pues yo creo que ya entre todos es como, pues ya es... como, pues ya no, ya lo hicimos, ¿no? Ya llevamos tanto. Sí, por ejemplo, ahorita, antes, me acuerdo, hace años atrás, hacíamos un after siempre ahí en los conciertos. Y pues era pues, diversión, baile, música, DJ, o sea, se ponía bien, se ponía uno divertido y todo. Pero ya, por ejemplo, ahorita, te das cuenta ya cuando, ahorita hay un show, por ejemplo, y ya cuando ya hagas un after, pues ya casi ni te acercas porque pues, ya te da flojera, ya dices, no, lo que quiero es irme al hotel a dormir. Mañana trabajo otra vez. Sí, así pasa. Sí, mañana se chambea. Sí, ya, entonces ya no, ya esa pila que tenías antes, digo, seguimos teniendo pila y entusiasmo y todo, pero ya prefiero yo, por ejemplo, en lugar de ir a meterme ahí un rato y echarme una cerveza, prefiero irme al hotel y dormir, o sea, la verdad. O sea, ya no es como, ay, voy a ir ahora a la fiesta un rato. Pocas veces cuando hay algo especial, que es cumpleaños de alguien, pues sí, vamos un ratito, pero la verdad es que ya así como antes, no. Ya cambió mucho, ya no somos tan fiesteros. La dinámica. Sí, ya no somos tan fiesteros. Claro. Pero antes sí había mucha fiesta. Y era fiesta sana, ¿eh? No crees que, no eran, o sea, fiestas acá de drogas y de excesos de alcohol, no. Era diversión, era bailar, conocer, o sea, hasta andar echando relajo. Eso era la diversión de nosotros. Yeah. A mí me tocó cuando el disco de ¿Dónde jugarán los niños? Que se promovía estas semillas para sembrar árboles. Sí, claro. Después, en los conciertos que se lanzaban estos sobrecitos que se me hacía maravilloso. Luego se lanzaban condones para promover la protección sexual entre los jóvenes. Sí. O sea, y aparte tienen esta cuestión del cuidado de las tortugas. O sea, Maná siempre ha hecho cuestiones que tienen que ver un poco con la conciencia social y juvenil, que también te quería compartir. Nosotros estamos promoviendo un juego de mesa que se llama Brújula, que es nuestro patrocinador, y está promoviendo los valores vistos desde un equilibrio emocional, no desde una moral que señala, ¿sabes? Sí. Entonces, a mí me encanta la idea esta de Maná, porque comulgo con ellos y este juego promueve los valores ahora que las redes sociales, que los niños desde muy chicos están pegados en el celular, hay mucha disociación o poco vínculo familiar. Sí. Entonces, este juego es como volver a lo básico para que a través de los valores, de identificar una carencia y exceso, por eso te preguntábamos de los excesos, que ustedes han sabido regularse, porque por eso han permanecido unidos como equipo en lo interno y en lo externo, siguiendo en la fama y mandando mensajes a través de la música maravillosos. No, aparte está padre porque yo me acuerdo cuando fui a ver a Coldplay hace unos años, que justo fue invitado Fer de Maná, y tú ya me habías platicado como ese tipo de cosas que se iban de aventar condones y así. Y tiene todo el sentido del mundo que una banda como Coldplay, que también es como, en el concierto había bicis como para tú estar pedaleando en lo que esperabas, para alimentar la energía del concierto y reducir el consumo como en general. Y tuvo todo el sentido del mundo como que dos bandas de ese calibre colaboraron porque son dos bandas que aportan desde ese ámbito. Y eso está chido, no cualquier... Ni siquiera solo en industria de la música, o sea, no en cualquier industria encuentras desde ese sentido de conciencia querer como dejar algo así, ¿no? Claro, sí, fíjate que eso siempre lo han manejado ellos. Por ejemplo, la cuestión de los preservativos era para tener, no era que fomentaran la sexualidad o que anduviera el sexo libre, era simplemente de que pues habría que cuidar, porque en ese tiempo cuando estaba el SIDA empezaba muy fuerte. Exactamente. Entonces, los embarazos no deseados, todo ese tipo de rollos. Y lo hacían como para promocionar una protección responsable. Sí, de hecho ese programa se hizo con el sector salud, me parece, a nivel nacional. No, o sea, no era que los preservativos lo hicieran ellos con el nombre de Maná, sino que era una parte por el gobierno federal implementando esa parte porque empezaba, me acuerdo en ese tiempo estaba
pues el del SIDA no sabían nada, o sea, empezaban ya viste a Freddie Mercury, que Exacto. falleció y ha habido muchos Por artistas SIDA. que en ese tiempo fallecían por SIDA, y era algo que no se conocía. No se sabía bien a ciencia cierta qué era lo que pasaba. Y siempre ellos han tenido una cosa social hacia la juventud, ya sea en ecología, un poquito en el plano de siempre estar en los derechos humanos, estar siempre a favor de algo que no esté bien, pues que ellos no lo vean bien. Entonces, eso siempre, muchos siempre se han dicho, pues es que agarran la bandera Pero la verdad es que ellos tienen, por ejemplo, con la labor de ecología tienen muchos años y la siguen manteniendo ahí y sin embargo no se escudan en eso, no se mueven en base a eso, a que sus conciertos se llenen por eso, sino que ellos acá por un ladito hacen sus cosas y no les buscan andar hablando de que si donaron dinero para esto, donaron para el otro. Creo que eso es, si lo hacen ellos, pues lo hacen ellos porque Por ellos convicción, quieren. Ajá, porque exactamente, quieren. y no es que se escuden en eso para que los medios digan, mira, pues es que hacen por el campamento tortugueros y cuidan a las tortugas para que vendan más discos. Yo creo que no tiene nada que ver, yo creo que es una convicción que ellos tienen y a su vez te la retroalimentan y todo el mundo pues tiene cierto cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que así lo veo, en esa parte, ¿no? O sea, si por ejemplo apeláramos a los valores, Gallo, ¿tú qué valores crees que han predominado en la banda? Ya hablaste del respeto, pero a ver, trata de pensar un poco más, porque ha habido tantas bandas que se han deshecho, incluso los Beatles. O sea, el que me pongas, que si era por temas de una mujer, por lucha de egos, por intereses económicos, Por pero la verdad, drogas. Maná es admirable en ese sentido. ¿Qué valores crees que han predominado en ellos para permanecer unidos y renovándose constantemente con música fresca? Pues yo creo que mucho tiene que ver la parte de educación, ¿no? De tu familia de atrás, ¿no? O sea, es algo bien importante. Yo creo que todos ellos, por ejemplo, vienen de familias bien en el sentido Con valores. con valores, exactamente. Pues yo no conozco a alguno de ellos que haya sido una familia disfuncional. Entonces, creo yo que esa parte, la educación, por ejemplo, Fer perdió a su papá muy jovencito, niño casi creo. Yo también perdí a mi papá muy joven. Entonces, pero mi mamá siempre estuvo ahí atrás. Y yo acá con Fer, yo pienso que su mamá también. Ulises, a pesar de que tuvo muchos hermanos, fueron creo como 12 me parece. Creo que también la mamá siempre estuvo ahí y el papá también muy pendiente. Entonces, yo creo que esa parte familiar esa estructura que había antes, yo creo que te ayuda a ti como persona. Yo, por ejemplo, ahora en la actualidad veo matrimonios jóvenes con niños. Hace no mucho me tocó lo voy a decir rapiditamente, una persona que maltratando el niño a la mamá, un niño como de 8 o 10 años, diciéndole estúpida, tonta a la mamá. Y en el tiempo yo me acuerdo, yo qué esperanza es que le fuera a contar yo hacia mi mamá, no, hombre, me hubieran volteado la mazorca de los hijos. A nosotros también, Gallo. Y todo eso se ha perdido. Ahora ves a una familia los patos le tiran a las escopetas. Sí, y son familias desgraciadamente disfuncionales. Muchos se escudan en darle a la educación, y mandar a los hijos a la escuela y pensar que ahí los van a educar y no. La educación yo creo que empieza en tu casa y la escuela es un respaldo para que aprendas matemáticas, física, español. Sí, lo académico. Y te voy a decir algo, que yo creo que ahorita lo que tú estás comentando sobre los valores con los que el grupo creció, tiene mucho que ver en el que no se han visto en escándalos como otros artistas, ¿no? Sí. O sea, son gente, de repente yo sigo, no sé, a la esposa de Alex en Instagram y veo que tiene una familia hermosa. Sí, la verdad que sí. Y digo, como ellos, igual Fer también, pues Fer tiene sus 2 hijos. Y muy bien también, te digo, y Juan, y te digo, cada uno de ellos. Y yo creo que esa parte que tú viviste, si viviste en una familia bien, yo creo que eso lo transmites a tu generación, ¿no? A tu hijo. Y es la parte que no te hace que te enganches, por ejemplo, en drogas. Acá, por ejemplo, te digo, pues sí, hay diversión, bailamos, reímos. Y pero no pasa, etapas sí, claro, pero unas buenas pedas y todo, pero claro, o sea, diversión, pero te digo, nunca ha habido excesos de decir, pues es que el Fer era alcohólico o el Alex era drogadicto.
O Juan, no sé, se inyectaba heroína, ¿no? O sea, no. En mi tiempo, cuando iniciamos nosotros, la droga más fuerte era la cocaína. Era la marihuana y la cocaína. Ahora, no sé qué cantidad hay impresionantes de drogas. El fentanilo, el éxtasis, o sea, no sé. No te podría decir porque no las conozco. Pero hay una cantidad impresionante de sustancias que mucha gente ahora en la actualidad, o sea, consumen. Sin saber el riesgo, sin saber, o sea. Y acá te digo, no había... ¿Crees que hay algo de fondo, no? Como tú dices, porque fíjate que yo siempre he pensado que cuando ves artistas, por ejemplo, Amy Winehouse, que yo era su fan, Sí. que tan joven, pues se fue, ¿verdad? Por cuestión de alcoholismo, o tantos artistas, que tú dices, algo hay en la profundidad de su ser que lo lleva a eso, más allá de un mal hábito. Pues sí, Yo puede creo, ser. como tú estás diciendo, que hay una... Porque obviamente todas las familias tenemos problemas. Sí, no, y hay definitivamente que diferencias claro. y hay etapas de resentimiento y de distanciamiento. Sí. Pero como que en esencia hay algo más que te sostiene, que a lo mejor en otras personas donde no hay estos valores, como la unión, la amistad, el compañerismo, el amor, este vacío existencial enorme, ¿crees que tenga que ver para que aunque sean tan famosos y tan ricos económicamente, no logren satisfacer esa parte? Yo creo que también es por justamente eso, ¿no? O sea, llega un punto en el que si puedes perder un poco el piso, supongo, porque no soy rico, de cierto nivel de riqueza, de saber que ya, como que ya sabes que muchas cosas que podías haber deseado cuando no tienes ese cierto estatus. Como que ya nada, no llegas a un punto en el que igual y lo que normalmente satisface a cualquier persona, a ti ya no. Porque ya puedes tener lo que tú quieras si tienes un nivel de económico tan alto. Que ya empiezas a pensar en otro tipo de sustancias o de cosas que ya se vuelven un poquito delicadas, pues porque te exponen, o sea, exponen tu salud o tu tema mental, pero creo que sí va también de la mano con eso pues de que igual y a veces la conducta humana pues sí, se acostumbra a lo que tiene y busca más, cuando a veces es bueno tener justo el valor del acontentamiento, decir, aquí ya estoy chido, yo creo que aquí estoy bien, y tratar de hacer nuevas cosas sin tener que caer en esos excesos pues, que no son. Y sabes, yo que creo también de lo que está diciendo él, que tiene la parte es que tengas a alguien atrás que te aterrice. Que si de repente se está yendo a ver, un zape Sí. para, a ver, ponga los ¿Alguna pies vez sobre la los tierra. viste perder piso? Yo no, a mí no me ha tocado, la verdad no, porque... Digo, a lo mejor es una pregunta muy No. comprometedora, No, pero... no. O sea, yo te digo, yo siempre los he conocido, pues, mira, yo creo algo, por ejemplo, creo que el dinero, en un principio ellos, por ejemplo, pues tenían la necesidad, ¿no? Nosotros cuando viajábamos al principio, viajábamos en una combi pequeñita con eso que cuenta Fer, es una verdad. historia real, No es preciosa. no es de que, ay, que es en la combi. Esa es historia. En la combi nos íbamos Jorge, Fabián y yo, que éramos la parte del staff, y arriba le hacíamos un huequito a la camioneta entre el toldo y el equipo, y ahí se iba un amigo de nosotros acostado, porque no cabía en la combi adelante. Yo manejaba o Jorge manejaba y íbamos adelante. Y ellos se manejaban en un carrito, digo la marca porque no voy a meter gol, pero era un Renault 18 de los viejitos de ese tiempo. Y ahí viajaban ellos con la banda. Y la verdad es que yo creo que siempre, o sea, el dinero se les fue dando, o sea, paso a paso. O sea, no es de que, ay, ahorita y de repente... Y ya eran millonarios. Sí, es que Han aparte es sido- lo bonito de esa época. Han también. sido bien chambeadores, todos, desde muy jóvenes, han chambeado mucho. O sea, les fue muy bien. O sea, a partir del disco de Donde Jugarán los Niños, que es uno de los más vendidos, no sé cuántas millones de copias, pero son más de 18 millones de copias. Y entonces, ese dinero les fue cayendo, o sea, lo fueron acentuando así paso a pasito. Entonces yo creo que eso les ayudó mucho, a no ser un grupo que, ay, pues un tema o dos canciones hicieron y acabó. Es que aparte Oye, antes por eso en la industria musical era más, o sea, te dejaba más presencia, dejaba más huella, ¿no? Hoy en Sí. día, pues por todas las redes y todo, pues puedes dar un bombazo de que sin querer hiciste una canción. Y ahí en tu quedó. cochera, Sí, pegó. y ya no funcionó. Un mes y ya se olvidaron Sí. de ti y ya.
Yo quisiera preguntarte algo, Gallo. Durante las giras, mientras viajaban a otros países, o no sé, en México también, te tocó ver que a lo mejor compusieran una canción que ahorita es súper famosa? Pues sí, no te sabré decir con certeza cuál, pero a mí, por ejemplo, yo ahora que estuve, por ejemplo, ahora que estuve, cuando hicimos el disco de Amar es Combatir, que hicieron ahí en Los Ángeles, se grabó. Fer se quedaba, yo anduve moviendo a Fer, en ese tiempo allá lo traía ahí donde vivíamos en San Fernando, en el Valle, y nos movíamos a Hollywood, que es donde estaba el estudio. Y Fer diario se quedaba, o sea, salíamos tarde del estudio, haz de cuenta, empezábamos, no sé, 9, 10 de la mañana y terminamos 3, 4 de la mañana. Y al día siguiente otra vez 9, 10 de la mañana, era, o sea, mucho trabajo. Y Fer siempre se quedaba un poquito más tarde en la casa, porque se quedaba componiendo o haciéndole el arreglo a alguna. No sabría decirte tal rola, pero sí sé que. O sea, nunca dijiste, no sé, Rayando el Sol, yo vi cómo la escribieron y. No te podría decir eso con certeza porque no, pero sí, o sea, en el camino de repente yo iba manejando y vi que Fer vino en la camioneta y iba escribiendo, no sé. ¿No te tocó saber? No, esa parte no. Creo que esa parte la tenía. Y cuando las escuchabas por primera vez, que estabas tú, obviamente eras parte del grupo porque veías las grabaciones, llegabas a las ciudades y cuando escuchabas, por ejemplo, una canción que ahorita es muy famosa, voy a repetir, la de Rayando el Sol, ¿qué sentías tú cuando decías, bueno, yo soy parte de este trabajo? Fíjate que, o sea, te da mucha, o sea, digo, bueno, sientes mucha, pues, te da mucha como felicidad, ¿no? Saber que la banda donde estás, o sea, tuvo un boom con un disco, con un tema. De hecho, ese tema de Rayando el Sol, fíjate, fue algo bien chistoso. Cuando sacaron ese tema, la banda se hizo muy famoso ese tema aquí en México. Y vino un programador de Ecuador a México de vacaciones y en algún antro oyó ese tema y se llevó el disco. Se lo llevó a Ecuador y Ecuador fue el primer país donde se empezó a ir la rola sin que se vendiera el disco porque no había compañía de discos Warner. Y exitazo. No, sí, o sea, la gente le empezaba a decir que quién era ese grupo y se hizo un boom en Ecuador. Fue el primer país de Latinoamérica que visitamos. Fuimos a una arena, el Estadio Rumiñahui le llaman, un auditorio cerrado de 18,000 personas. No sabes, o sea, la impresión cuando estuvimos en todo el mundo se la sabía, obviamente. Sí, y aparte era un miedo porque nosotros jamás habíamos tocado para 18,000 personas. Y más dices, ahorita dices 18, pues ya hemos hecho un estadio de 35,000, 40,000, 18,000. Y volvimos a regresar años atrás al Rumiñahui y ya lo veíamos bien chiquito. Ya decíamos, sí. De hecho, ahora cuando vamos a Ecuador vamos al estadio de fútbol de Ecuador, de Quito. Pero te digo, en su momento, y fue impresionante, sin haber discos, simplemente porque un programador se lo llevó y lo programaba en la radio ahí en Ecuador. De hecho, hoy por hoy se podría decir que Maná ha sido orgánico, lo que ahora llaman orgánico en las redes. O sea, fue que se escuchaba, que fueron puebleando, ¿sí? Y conquistando de a poquito. Sí, de hecho, así. Creo que eso tiene mucho que ver, Gallo. Nosotros que no empezamos fue así, algo tal como repentino. lo plasmas, así fue. Empezábamos, íbamos a hacer cuenta. Tocábamos en Cortázar, Guanajuato, en Aguascalientes, como tocábamos en León, en Moroleón. O sea, literal puebleando. Sí, exactamente. En equipo muy chiquito, en algunos bares lugares, pequeños. bares, a mí me discotecas. tocó esa parte, Gallo. Por ejemplo, en San Luis íbamos a un barecito de un hotel, María Dolores. Íbamos a una discoteca como de 400 personas. Pero íbamos, no sé, al mes íbamos a lo mejor 1 o 2 veces ahí. Y luego íbamos a Moroleón y en Moroleón tocábamos en un auditorio para, no sé, 500 personas. Pero le dábamos la vuelta a la República Mexicana así. A Tijuana íbamos y tocábamos hasta que de repente fuimos a la Plaza de Toros, después íbamos a tal lugar. Pero en un principio, ¿no? era pueblear. O sea, creciste con ellos, Gallo. Sí, era tal cual. Tal cual, así sucedió. Y te digo, muchas veces platican y dicen, no, sí, la verdad sí fue. Eso que cuenta Fer, que a veces, que la combi, que el camioncito, todo eso, nada es mentira. Todo eso es verdad y te digo que así nos pasaba.
Bueno, no había dinero antes para ir, desde cuenta. Y Fer en ese tiempo tenía una novia y nos hacía unas tortas ahogadas de soya, porque no había, la carne de puerco salía cara. Entonces le ponían soya a las tortas ahogadas. Y había otra vecina de Fer de por ahí donde él vivía y nos hacía unas empanadas como de manzana, que era el postre. Y eso comíamos, salíamos a Zamora o íbamos a algún lugar y nos llevábamos, y eso comíamos. No había dinero así como, vamos al restaurante. Llegamos a un hotel y en la habitación nos quedábamos 3, 4 personas en el hotel. Porque no había habitación para... Entonces, todo eso, para más habitaciones. Claro, entonces todo eso va, o sea, ahora por ejemplo, pues ya viajas en avión, llegas a un hotel bonito, 5 estrellas, o sea, el viático, ya tienes buen viático. Todo tuvo su recompensa. Todo, sí, claro. Pero eso no lo he olvidado, Gallo. No, es parte del lazo que... Sí, y yo creo que por eso también nosotros estamos bien aterrizados, ¿no? Porque como tuvimos carencias y ahora pues valoramos, ¿no? Ahora nos dan un buen hotel y dices, ay, o sea, me acuerdo. Sí, vieron el arco evolutivo, claro, ¿no? Igual y gente que pudo haber llegado ya cuando es todo chingón. Sí, pues sí, dices, no tienen esa noción de cuando de verdad en una que nos ha pasado eso, sí. Claro, claro. De lo que fue picar piedra con el grupo. Oigan, pues quedan 30 segundos. No sé si quieras decir algo, Connie, para pues despedir rapidito, Gallito. ¿Tú qué dirías, por ejemplo, a gente que repentinamente logra el éxito y que a lo mejor pierde el piso? ¿Crees que sea porque es repentino, por falta de valores? ¿O qué le dirías a alguien que llega al éxito pronto para que no pierda el piso? Pues yo creo que, o sea, que tengan bien claro que esto puede ser un boom o puede ser algo pasajero o puede ser algo que dure mucho. Que tenga paciencia y que lo hagan bien y que lo asimilen como deba de ser, conscientes. Y esto yo creo que sería la base del... ¿Con qué te quedas de tu experiencia con Maná hasta hoy? De lo que has, unas por otras, de las cosas que has tenido que prescindir a cambio de viajar por el mundo y compartir con ellos su éxito. ¿Con qué te quedas, Gallo? Bueno, pues el aprendizaje de haber aprendido cosas que en la vida me hubiera imaginado que iba a aprender. En haber conocido gente de otros lugares, amigos, amistades, o sea, que valoro mucho eso. Y pues bueno, el trabajo que ha sido una bendición y pues bien remunerado ahora, pues. Claro. Qué bonito. Pues qué gusto que estuvieras aquí, Gallo. Qué gusto conocerte y que nos compartas tus experiencias. Un placer. Y aquí estamos. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Mediante y vamos a estar todos, eventualmente. Así es, nos queda una segunda parte para platicar de las experiencias de Claudio, ya no nos dio tiempo, y de Sara. Nos enfocamos un poquito más en Gallo, que es el que ha tenido mayor cantidad de viajes y a lo mejor ha vivido más estos altibajos a veces de lo tanto cambio, que a su vez te trae grandes frutos. Entonces no se pierdan el siguiente podcast porque vamos a seguir hablando de los cambios de Claudio, de los cambios de Sara y de los míos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.